Buenos días para todos en este segundo domingo del 2023. Y estamos en este día celebrando el primer domingo de la temporada de la Epifanía. Y vamos a celebrarlo en gran manera porque hoy estamos recordando el bautismo de Jesús, el bautismo de nuestro Señor. Y bien, pues hoy hemos preparado este mensaje para celebrarlo y este mensaje se basa en la escritura de Mateo 3 del 13 al 17 y que lleva por título Justicia cumplida. Y como dije, este domingo celebramos el día en que Jesús fue bautizado en nuestro nombre. Y bueno, el bautismo de Jesús reveló algo muy importante sobre él y sobre los seres humanos. Vamos a ver. Cristo vivió una vida sin pecado. Por tanto, pues no necesitaba ser limpiado de sus pecados a través del bautismo. Sin embargo, se sometió al sacramento para que nosotros en él pudiéramos ser libres del pecado. ¿No te parece? Y por tanto, el tema de esta semana es Jesús es nuestra justicia. Vamos a ver que en la escritura de hoy, de Mateo 3, del 13 al 17, aprendemos acerca de cómo Jesús fue bautizado para cumplir toda justicia. Y entonces al celebrar este día el bautismo del Señor, podemos también pensar en nuestro bautismo. ¿Lo recuerdas, hermano? Quienes hemos pasado por este sacramento sabemos que dicha ceremonia fue muy significativa. Bajamos al agua y volvemos a salir, dejando simbólicamente al viejo hombre o a la vieja mujer o al viejo yo muerto en el agua. ¿No te parece? Podemos gritar con gozo, aleluya, ¿verdad? Pero, hermano, ¿te has dado cuenta que ese viejo yo, el que está alejado de Dios, no permanece muerto? Como un villano de película de terror, se sigue reanimando sin importar cuántas veces se crea que ha sido destruido. Y a pesar de que has estado tú caminando con Cristo desde hace algún tiempo, el viejo yo de alguna manera sabe cómo salir del agua, empujarte y hacerte a un lado, hacer a un lado a tu nuevo yo, ese que Dios nos ha traído en Cristo. Y cuando el viejo yo se hace cargo, causa daños graves a mis relaciones y a mi salud espiritual, por lo que quiero que permanezca en el agua, sepultado. ¿No crees así? Y bien, quiero que se quede muerto. Desafortunadamente, mi viejo yo no quiere quedarse muerto. A veces siento que nunca me libraré de mis malos pensamientos y de mis malos hábitos, pero tenemos solución. Hermano, ¿te es familiar esto que te estoy compartiendo? Como cristianos sabemos de qué se trata. Y también muchos creyentes cargan con la culpa y la vergüenza porque su antiguo yo no permanece muerto. Y en muchos círculos cristianos se cree que una vez que comenzamos a seguir a Jesús, debemos dejar de pecar. Y se cree que nuestro amor por Cristo, óiganlo bien, nuestro amor por Cristo debería apagar automáticamente nuestro deseo por las cosas pecaminosas y nos desilusionamos profundamente cuando nos damos cuenta que no es así. Y lo que nos lleva a ocultar los errores y las fallas para no parecer no cristianos, ¿verdad? Porque nos importa que nos vean bien. Y esto, hermanos, a la larga pesa mucho. Y bien, pero esta no es la libertad que nos ha traído Cristo. El mensaje del Evangelio no es Cristo murió para que nosotros podamos hacernos nuevos a nosotros mismos. No, la buena noticia es que Cristo murió para hacernos nuevos. Él. Y es por su crucifixión y resurrección que hemos sido declarados justos. Y como resultado, somos liberados de actuar por nuestra propia justicia, el pensamiento y comportamiento correctos que fluye de nosotros por nuestra relación adecuada con Dios. ¿Qué te parece? Y no tenemos que usar una máscara y escondernos, no. Cristo es nuestra justicia. Él fue y es perfecto para nosotros.
Y el desafío es aceptar la gracia que Dios ofrece y vivir en ella, lo que a menudo es más fácil decirlo que hacerlo, cuesta mucho trabajo. Y bien, esta verdad se puede ver en el bautismo de Jesús. Eso es lo que nos va a dar la enseñanza y vamos a leerlo tal como está en el Evangelio de Mateo. Veamos Mateo 3 del 13 al 17 que dice así. Un día Jesús fue de Galilea al Jordán para que Juan lo bautizara. Pero Juan trató de disuadirlo. Yo soy el que necesita ser bautizado por ti y tú vienes a mí, objetó. Hagámoslo como te digo, pues nos conviene cumplir lo que es justo, le contestó Jesús. Entonces Juan consintió. Tan pronto como Jesús fue bautizado, subió del agua, y en ese momento se abrió el cielo y él vio al Espíritu de Dios bajar como una paloma y posarse sobre él. Y una voz del cielo decía, este es mi Hijo amado, estoy muy complacido con él. Amén. Pues bien, ¿qué podemos aprender de esta escritura? Veamos. Cuando Jesús apareció ante Juan, el profeta expresó el quebrantamiento de toda la humanidad cuando dijo, yo soy el que necesita ser bautizado por ti. Así que Juan dio la respuesta que todos debemos dar cuando nos encontramos con lo divino, ¿no te parece, hermano? Y cuando Jesús se revela a nosotros, óiganlo bien, somos revelados a nosotros mismos. Y esto puede ser liberador porque vemos que somos amados y aceptados y que tenemos un propósito y un lugar eterno en Cristo. Ah, pero también cuando Jesús nos revela, es humillante, porque vemos nuestra gran imperfección a la luz de su perfección. Vemos que no somos dignos de la gracia. Y vemos más claramente el contraste entre nuestra corrupción y su integridad. ¿No te parece? Y ante su verdadera humanidad, óiganlo bien, ante su verdadera humanidad vemos hasta qué punto el viejo yo sigue vivo y presente en nosotros. Y cuando estamos cara a cara con Cristo, nuestra conciencia nos hace responder, necesito ser limpio. Así como el profeta Isaías clamó y nosotros clamamos con él, ay de mí que estoy perdido. Soy un hombre de labios impuros y vivo en medio de un pueblo de labios blasfemos. Y no obstante, mis ojos han visto al Rey, al Señor Todopoderoso. O podemos también exclamar como Pedro, caemos de rodillas y decimos, apártate de mí, Señor, soy un pecador. Así que Jesús tenía todo el derecho de decirle a Juan, hazte a un lado, yo les voy a decir a estas personas que necesitan arrepentirse. Y era moralmente superior en todos los sentidos, por tanto tenía derecho a estar apartado de la humanidad. Sin embargo, Jesús se paró en la misma fila que los creados a su imagen, esperando su turno para ser bautizado. El bautismo de Jesús presentó el bautismo para toda la humanidad y aunque era perfecto, se alió con los pecadores. Y aunque era el Salvador, se contó a sí mismo entre los que necesitaban la salvación. Por eso Juan se sorprendió cuando lo vio en la fila, porque esta idea de esperar bajo el sol ardiente para recibir un bautismo inferior al que él nos trajo era absurda. Pero Jesús vino a bautizar a las personas con el Espíritu Santo y con fuego. Y tal vez en la mente de Juan todo lo que tenía que ofrecer era agua fangosa. Podía haberse preguntado, ¿qué necesidad tenía Cristo del bautismo de Juan para el perdón de los pecados cuando Jesús no pecó? ¿No te has hecho esa misma pregunta, hermanos? ¿Qué sentido tenía para Juan, que era un hombre imperfecto, bautizar a un hombre perfecto? Juan dijo con verdad, yo soy el que necesita ser bautizado por ti. Bueno, Jesús no le dijo a Juan que estaba equivocado, no, ni minimizó su pecado porque el Hijo Eterno no puede mentir. Juan, como el Bautista, necesitaba ser limpiado. Y la evaluación de Juan de la justa distancia entre Jesús y él era correcta. Y sin embargo, las fallas de Juan no fueron impedimento para Cristo y su bautismo. Y lo que Jesús le preocupaba entonces era hacer completa a toda la humanidad. Por eso se formó en la fila contigo, conmigo y con todos.
Eso no quiere decir que Jesús fue indulgente con el pecado, no. El pecado es devastador para la humanidad y Dios lo odia por el daño que nos hace. Jesús no es y nunca ha sido ciego al pecado. Sin embargo, Dios no nos mira a través de la lente de nuestro quebrantamiento, no. Nos mira a través de la lente de lo que nos estamos convirtiendo en Cristo, hijos amados del Padre. ¿Qué te parece, hermano? Por eso Jesús le dice a Juan que siga adelante con el bautismo, porque, como él dijo, nos conviene cumplir lo que es justo. Y una vez más podemos pensar en la justicia como el pensamiento y el comportamiento correcto que fluyen de nuestra relación adecuada con Dios. Porque desde la caída, cuando Adán y Eva pecaron, la humanidad se ha estado relacionando incorrectamente con el Padre, el Hijo y el Espíritu. Y nuestra relación distorsionada con Dios corrompió nuestra justicia. ¿Por qué? Porque Dios, pues pensamos que Dios es la fuente de toda justicia y no hay verdadera justicia aparte de Él. Y entonces, para ocultar nuestra desnudez, a menudo nos envolvemos en el fariseísmo. Y esto hace que los demás nos vean como moralmente superiores. Y entonces la justicia se centra en Dios y en ser una bendición para los demás. Fíjate bien, hermano. Pero nuestra justicia está enfocada en nosotros mismos y busca justificar su propio comportamiento. Así que, hermano, cuando Jesús habló sobre el cumplimiento de toda justicia, dio a entender que la humanidad, toda la humanidad estaba endeudada en lo que respecta a la justicia. ¿Por qué? Bueno, porque fuimos creados a la imagen de Dios, creados para tener una relación con Él. Y esto debería ayudar a la humanidad, óiganlo bien, hermanos, esto debería ayudar a la humanidad a parecerse más a Cristo en pensamiento y en acción. Pero con la caída que se originó con Adán y Eva, el pecado entró en escena e hizo imposible esta relación perfecta. Entramos en la injusticia, tanto en nuestra relación con Dios como entre nosotros. Y por tanto, cuando Cristo declaró que estaba cumpliendo toda justicia, anunció que estaba pagando nuestra deuda de justicia. Y hermano, si te das cuenta, esto es una declaración impresionante. ¿Vale? Hermano, ¿cuántas veces se requirió justicia y no cumplimos? Yo perdí la cuenta de la cantidad de veces que el Espíritu Santo me impulsó a hacer algo bueno y no lo hice. Ahora necesitaría un equipo de matemáticas para siquiera comenzar a contar el número de veces que fallé en escuchar las advertencias que el Espíritu Santo me dijo para no cometer un acto pecaminoso. Y no hay forma de calcular el número de pensamientos que tengo a diario y que son indignos de Dios. Y mi deuda de justicia entonces es tan grande que está más allá de la comprensión. Ahora, multiplica eso por cada hombre, por cada mujer, por cada niño que ha vivido y que vivirá. Imagínate, si pudiéramos hacer esto, solo comenzaríamos a esbozar los contornos del insondable milagro de la salvación que nos ha traído Cristo. Amén. Así que Jesús cumple toda justicia. Eso significa que tú y yo no tenemos que tratar de ser perfectos. No tenemos que cargar con la culpa y la vergüenza de nuestro pecado. No tenemos que tratar de ser justos. Hemos sido justos por Cristo. Pero entonces, ¿qué hacemos con el viejo yo? ¿No te has preguntado? ¿No se supone que debemos enfocarnos en vencer al pecado? ¿Nosotros? La respuesta es no. No es la respuesta. ¿Por qué? Porque cuando tratamos de dejar de pecar por nuestro propio esfuerzo, el enfoque está en nosotros mismos y no en Dios. Entonces, ¿crees que podemos arreglarlo con la misma mente y corazón corruptos que nos hicieron pecar la primera vez? No es posible. Hacernos como Cristo es un trabajo del tamaño de Dios. Y la verdad es que no podemos. Jesús cumple toda justicia. ¿Por qué? Porque Él es el único y solamente Él puede pagar nuestra deuda de justicia. Él puede cumplir toda justicia. ¿Sabes por qué? Porque Él es nuestra justicia. Así que, hermanos, una vez que aceptamos que Jesús es nuestra justicia, tenemos que aprender a vivir en esa realidad. Si no podemos por nosotros mismos dejar de pecar, entonces, ¿qué se supone que debemos hacer?
Bueno, orientarnos en Dios. Esa es la respuesta. Ahora, para orientarnos en Dios, podemos hacerlo de tres maneras. Primero, reconociendo nuestra necesidad de que Jesús sea nuestra justicia. Segundo, sometiéndonos y participando activamente en la obra del Espíritu para conformar nuestros pensamientos y acciones a Cristo. Y tercero, dando lugar a Dios en nuestra vida diaria. Veamos. La primera manera es reconocer nuestra necesidad de que Jesús sea nuestra justicia. Y esto nos lleva a reconocer nuestra necesidad de que Jesús sea nuestra justicia. Y al hacerlo, nos volvemos a Dios cuando nos enfrentamos con nuestro pecado. Y cuando vemos las formas en que no nos conformamos con Cristo, en lugar de volvernos hacia nosotros mismos, hacia adentro, humildemente doblamos la rodilla ante el trono de la gracia. Sin reservas, sin reservas admitimos nuestro fracaso ante Dios, confesando que solo Él puede hacernos completos. ¿Te atreves, hermano? Esto es lo que hizo Juan el Bautista cuando dijo, yo soy el que necesita ser bautizado por ti. Y reconocemos proactivamente nuestra necesidad de que Jesús sea nuestra justicia al orar para que Dios nos muestre las formas en las que fallamos. ¿No te parece? Esto puede ser una oración difícil para muchos de nosotros porque no nos gusta ver nuestros propios pecados. Y podemos estar influenciados por ese perfeccionismo tóxico y caer en la tentación de sentir culpa y vergüenza. Sin embargo, óyelo bien, hermano, sin embargo, si Jesús es tu justicia, no hay necesidad de avergonzarte porque Jesús ya pagó tu deuda de justicia. Ahora ten fe en Dios y en este caso, tener fe en Dios significa creer que si Dios te revela tu pecado, entonces quiere decir que Él está listo y dispuesto a acabar con él. Él, no tú. Así que el darnos cuenta de un pecado particular es el primer paso para nuestra liberación de ese pecado. ¿Qué te parece, hermano? Vayamos a la segunda manera. Someternos y participar activamente en la obra del Espíritu para conformar nuestros pensamientos y acciones a Cristo. Y en este caso, nos orientamos en Dios, óyelo bien, nos orientamos en Dios al permitir que el Espíritu Santo nos guíe a los espacios donde podemos ser disciplinados y formados espiritualmente. Como ves, en la historia del bautismo de Jesús, vemos esto vivido por Juan el Bautista, cuando el evangelista Mateo escribe simplemente, entonces Juan consintió. Y es que Juan escuchó a Jesús y luego se sometió a ser guiado por él. Hablando en términos prácticos, esto nos llamaría a participar en actividades y grupos de discipulado, ¿no te parece? Lo que en la iglesia hemos llamado la venida de la fe. También adorando regularmente a Jesús y celebrando la esperanza que tenemos en Él. Y entonces estaremos transitando por la venida de la esperanza. Y dando testimonio a través de palabras y demostraciones de las buenas noticias sobre el Rey y su reino. Y entonces estaremos transitando por la venida del amor. ¿Qué te parece? Estas son las cosas que nos transforman y renuevan nuestra mente. Y estas son también las cosas que cumplen el propósito de la iglesia, las cosas que se le ordena hacer a la iglesia. A medida que nosotros, con nuestros hermanos en la fe, somos guiados por el Espíritu a hacer las cosas que Jesús mandó, entonces llegamos a ser más como Cristo y de esta manera el viejo yo es desarraigado cuando Cristo ocupa el lugar que le corresponde en nuestra mente y corazón. ¿Estás dispuesto a dejar el lugar que tú ocupas o que el viejo yo ocupa en tu corazón y dárselo a Cristo? Yo creo que sí, ¿verdad? Pues bien, vayamos a la tercera manera, haciendo lugar para Dios en nuestra vida diaria. Podemos orientarnos en Dios practicando las disciplinas espirituales. No sé cuáles sean las que tú estés practicando, la oración, el ayuno, la meditación, el estudio de la Biblia, eh, la soledad, el silencio, no sé cuántas, pero podemos orientarnos hacia Dios al hacerlo, o pasar tiempo con Dios, o volvernos hacia Dios. Bueno, como sea que llamemos a esto, queremos sacar tiempo todos los días para dejar que Dios se nos revele. ¿No es así? Queremos dejar de pensar en nosotros mismos y en nuestra agenda y centrarnos en la de Él y en Él.
Y debemos tomar tiempo para profundizar nuestra relación con Dios, dándonos cuenta cada vez más de su amor profundo y permanente por nosotros. ¿Qué te parece, hermano? Así que la historia del bautismo de Jesús termina con la sorprendente revelación del Espíritu Santo y el Padre Celestial. Y entonces la obediencia de Juan a Cristo lo llevó a experimentar el amor que existe en la Trinidad. Y aquellos que dieron testimonio de la relación amorosa del Padre y del Hijo y del Espíritu, recibieron una mayor comprensión de quién era Jesús. Jesús es el Hijo amado que agradó al Padre. ¿Qué te parece? Y asimismo, cuando hacemos espacio para experimentar el amor de la Trinidad, también somos bendecidos con una comprensión más completa de Cristo. Entonces, cuando más aprendemos quién es Cristo, más nos transformamos y más nos parecemos a Él. ¿Qué te parece? Así que, hermano, para ir terminando, en este domingo del bautismo del Señor, celebramos nuestra libertad en Cristo. Y no hay necesidad de avergonzarnos porque Jesús ha pagado nuestra deuda de justicia. Ahora somos libres de arreglarnos porque Jesús está haciendo el trabajo y seguros descansando en Él. Así es que no se nos olvide que Cristo se hizo uno de nosotros para hacer nuestra justicia. Y no tenemos que avergonzarnos cuando nuestro viejo yo hace acto de presencia. ¿Sabes por qué? Porque tenemos fe en que Jesús está haciendo todo nuevo. ¿No te parece? Así que hermano, hermana, dejemos todo en sus manos. Amén. Demos gracias. Bendito Dios, te damos gracias por este mensaje tan alentador, tan profundo, tan motivante, Señor. Gracias te damos por eso, porque nos enseñas a centrarnos en ti, a enfocarnos en ti, a hacer caso a tu voz y a sepultar completamente al viejo yo que nos está molestando a cada rato y que nos aparta de ti, Señor. Padre omnipotente, Dios todopoderoso, papá amoroso, gracias en el nombre de Jesús por el poder y la presencia del Espíritu Santo. Te damos gracias, te adoramos, te bendecimos, te loamos. Nos ponemos en tus manos para que hagas tu voluntad en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén.